Sí. Perdón. Antes de seguir adelante, quiero pedirles por favor que les dé gloria a Dios agradeciendo al hermano Javier, al hermano Ricardo, al hermano Marco Antonio y a toda esta bella congregación de la Iglesia Bautista de la Gracia Reformada. Amén. Y a Jonathan Álvarez y todo el equipo, es increíble lo que ustedes han hecho. Para hacer la primera convención es increíble. El próximo año el presidente de RTS, del Reformed Theological Seminary, nos ofreció sus instalaciones. Caben 600 personas, tienen cocina, tienen todo y no tienen que gastar tanto dinero. Vamos a... Sí. Y otra cosa que les vamos a decir en público. Ustedes nos atendieron muy bien. Amén. No tienen que gastar tanto dinero en comida, ya estamos gorditos. Unos más que otros. Bien. No, pero realmente... Y hay muchas preguntas interesantes y algunos me estaban preguntando, dice, ¿por qué no las pregunta en público? Sí, dale. Bueno, antes de empezar eso, quería decir que, bueno, por un lado agradecemos el interés de ustedes en participar y en hacer estas preguntas, pero también a la vez tenemos que ser muy selectivos por cuestión del tiempo, ¿verdad? Entonces, van a haber muchas preguntas que quizás no se van a alcanzar a hacer, pero espero que las que se hagan sí aprovechen para todos. Bueno, entonces, una de las preguntas es, esta es una pregunta abierta, o sea, cualquiera puede responder. ¿Un católico y un arminiano pueden ser cristianos? Wow. Porque eso parece como para mí. Sí. Sí. No se necesita conocer a Tulip, no se necesita conocer todos los detalles de la doctrina reformada ni la historia, que usted no podía masticar chicle y pasar la calle a la vez. Me está avergonzando el hombre. Cualquier persona que crea en Cristo como único y suficiente medio de salvación está salvo. Y hay cristianos en la iglesia arminiana y hay cristianos en el catolicismo romano. Catolicismo romano no es una iglesia cristiana, pero hay cristianos en esa iglesia escogidos por Dios. El asunto que le comentaba a alguien que me hacía esta pregunta antes es si una persona, y creo que ellos están de acuerdo conmigo, los arminianos, si supieran que son arminianos, se saldrían de ahí. No, en serio. Si ellos supieran que no le pueden dar toda la gloria a Dios, creyendo que ellos se salvaron mismos, que ellos hicieron todo el esfuerzo, que Cristo está esperando ahí que Él los acepte, si la persona llega a ese conocimiento y sigue ahí, dudo mucho de su salvación. Pero la persona que no conoce esto y confía en Cristo, el gran problema realmente no es la salvación, es que no le puede dar toda la gloria y la honra a Dios. Alguien, el pastor Michel decía, no me acuerdo quién es, ni un milímetro, sí, ni un gramo se le puede quitar la honra a Dios. Y nuestro deseo de presentar el Evangelio, la libertad que da las doctrinas de la gracia son increíbles porque no tenemos que salvar a nadie.
Solamente nuestro trabajo es presentar el Evangelio y permitir que el Espíritu de Dios salve. No, entonces somos libres, vivimos una vida feliz, sabiendo que nunca perdemos la salvación, que siempre estamos en Cristo, que ese amor intertrinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros porque estamos en Cristo. Y eso nos da gran felicidad. Hay más preguntas. Bien, esta es para el pastor Michelén. Dice, en una de sus exposiciones dijo algo como que éramos igual a Cristo, pero yo creo que no podemos ser igual a Él porque Cristo es Dios. Oh, no. Nunca nosotros vamos a ser iguales a Cristo, pero vamos a ser semejantes a Cristo. Y eso lo dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y luego dice, todavía no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, no, nosotros nunca vamos a llegar a ser Cristo. Pero en muchos aspectos, ya el Espíritu Santo nos está haciendo semejantes a Cristo, y la glorificación consiste en terminar esa obra de semejanza cuando ya el cáncer del pecado sea completamente erradicado de nuestro corazón. Así que no, Cristo es único, nosotros nunca vamos a llegar a ser Cristo. Por eso hablábamos, yo no quise ampliar esto, pero cuando hablábamos del texto de Efesios, dice que los dos serán una sola carne, y yo a propósito dije, noten que no dice una sola persona, una sola carne. Cristo es una persona, yo soy otra, pero estamos unidos. Como mi esposa y yo somos dos personas, pero estamos unidos. Solo que la unión mía con Cristo es aún más profunda. Solo que, no le voy a hacer caso, solo que la unión con Cristo es más profunda que la que yo tengo con mi esposa, espiritualmente hablando. Bien, siguiente pregunta. En pocas palabras, ¿cómo se podría explicar el tema de que la salvación no se pierde? En pocas palabras. Dice la Escritura, ninguna cosa creada. Y tú eres una cosa creada. Ni tú. Es decir, ni que un verdadero creyente, ni que él quiera, porque él es una cosa creada. Y la declaración allí es universal. Así de breve. No hay condenación para los que están en Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no deja nada por la mitad. Pero lo más importante es recordar en qué consiste la salvación. Si la salvación consiste en que se me imputa o se me acredita la justicia de Cristo, decir que la salvación se pierde es menospreciar la justicia de Jesús. Algunos dicen, los arminianos dicen que la salvación se pierde porque citan Hebreos 6, 4 o Hebreos 10, 31. sí, donde dice que para aquellos que han sido iluminados, que han sido tal, y desprecian la sangre de Cristo y pisotean la sangre de Cristo, ya no habrá ninguna redención para ellos. Sí, hay varias alternativas. Una alternativa es el sí condicional, sí. O sea que una persona que ha creído de verdad no va a hacer eso. Es el mismo sí de Mateo 24. Y vendrán falsos profetas que engañarán inclusive ¿a quiénes? A los escogidos, y luego agrega la palabra, si fuera posible. Y Juan, en la carta de Juan, dice claro, salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. O sea que los que creen, de acuerdo con Romanos 10, donde dice que cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es el Señor, está salvo. O sea que no depende de que alguien le diga, confiese a Cristo y queda salvo.
No, tiene que ser con el corazón. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y los cuales, los que creyeron, no fueron por la voluntad de la carne, no porque yo pueda, no por la voluntad de varón, no porque Oscar me obligue a creer, ni por voluntad de nadie, sino de la voluntad de Dios. No, lo que iba a decir era que yo sé que hay muchas personas en las iglesias que por un tiempo parecen ser cristianas de verdad y luego se apartan del Señor y uno dice, ¿qué pasó ahí? Bueno, el texto que citó Noé, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero hay otro texto que no quería dejar de citar y es segunda de Pedro capítulo 2, hablando de esos falsos maestros que por un tiempo parecen haber sido rescatados. Dice, se cumplió en ellos lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque parecían ser ovejas, seguían siendo perros y puercos. Y fue evidente porque volvieron al vómito y volvieron al lodo. Un verdadero creyente no se puede perder. Bien, esta es, parece ser para el pastor Julio. Dice, Qué bueno. No, lo que pasa es que es una pregunta tan simple que hasta tú la puedes responder. Gracias. Tengo un respeto por las ganas. bien, la pregunta es, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:19? Es el versículo que sigue a la exposición que usted trajo acerca de la iglesia reformada, siempre reformada. Donde dice tú eres Pedro y sobre esta Sí, roca ese mismo. edificaré. Bueno, ese texto donde Cristo dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, les voy a dar la respuesta clara, contundente y definitiva. Presten atención, quiero que me vean. Lo que pasa allí es que Cristo dice, he aquí, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. No, así no es. Bueno, eso se la escuché, alguien dijo así. Tú eres Pedro, yo soy la... No. Yo estoy convencido que cuando Cristo le habla a Pedro, Cristo está refiriéndose a Pedro, no solamente a Pedro, sino a los que representaba él, que eran los apóstoles. Y Cristo está hablando que los apóstoles van a poner un cimiento sobre el cual la iglesia será edificada, siendo Cristo la piedra principal. Y llego a esa conclusión porque luego Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, él dice que la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento puesto por los apóstoles. Obviamente no se refiere a las personas de los apóstoles, sino a la doctrina, a los mandatos y a las instrucciones que Cristo mismo dio a la iglesia por medio de los apóstoles. Entonces, bueno, no sé si en sus Biblias, si aún se acostumbra que siempre se pone al pie de ese texto, se pone griego Petras y dando a entender que Cristo está haciendo una distinción entre Pedro como una piedra pequeña y él como una piedra grande. Y bueno, realmente los expertos en griego dudan que eso pueda ser una buena interpretación, pero sí creo
que Cristo se refiere a los apóstoles representados en ese instante por la declaración y que Pedro está haciendo inspirado por el Espíritu Santo, y toda la instrucción y los mandatos que Cristo iba a dar por medio de ellos se iban a convertir en esa base. Y eso es lo que significa que la iglesia de Cristo es apostólica. Somos apostólicos no porque tengamos apóstoles nuevos hoy, sino porque toda nuestra doctrina y nuestra fe está fundamentada en la instrucción que Cristo dio por medio de los 12. Si yo creo que Cristo resucitó hoy, ¿por qué creo eso? ¿Yo lo vi? ¿Se me presentó hoy? ¿Por qué creo eso? Porque los testigos presenciales de la resurrección, inspirados por el Espíritu Santo, me lo han dicho. Porque los apóstoles han dicho, Él resucitó. Y la iglesia de todos los tiempos confiesa que Cristo resucitó a causa de eso. Creo que ese es el significado de ese texto, que por cierto es difícil. Bien, esta nota es abierta. ¿Cuánta colaboración eclesiástica debemos tener con nuestros hermanos arminianos? ¿Cuánta colaboración o qué colaboración eclesiástica debemos tener con los hermanos arminianos? Voy a decir algo. Yo siempre pienso en la comunión eclesiástica como en círculos, unos círculos más pequeños y unos círculos más amplios. Por ejemplo, la iglesia de Cristo siempre ha sido confesional y ha declarado lo que cree. Los que se identifican, por decir así, con el credo apostólico, que es una base doctrinal de la iglesia universal, bueno, podemos tener una comunión amplia con todas aquellas denominaciones que creen, ¿cierto?, lo que dice ese credo y que lo creen realmente. En el siglo XVI surgieron varias confesiones de fe, como la Confesión de Westminster, luego la Confesión de Londres, los cánones de Dort, dependiendo de entre más identidad tenga una congregación con esas declaraciones confesionales, más estrecho, más cercano, más pequeño va a ser ese círculo y se tendrá más comunión. Pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo universal y hay unas creencias básicas y fundamentales que identifican a los miembros de ese cuerpo de Cristo. Entonces, todo aquel que crea en Cristo como el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que murió en una cruz, que resucitó, que es mi Salvador, con ellos tengo la comunión del cuerpo universal de Cristo. Pero posiblemente no celebraría nunca un culto unido donde uno de sus pastores venga a predicar a mi congregación, porque hay otros elementos que también son muy importantes que posiblemente no se compartan. Entonces, hay comuniones más amplias, comuniones más estrechas. Y ahora les aclara esto el pastor Sugel. No. Está muy bien tu respuesta. Bien. Alguien me parece que habló sobre tulip. Dice, cuando hablo con un hermano arminiano y explico acerca de la expiación limitada, su argumento son algunos versículos como Juan 3:16, Juan 4:42, entre otros. Aun cuando explico que la palabra mundo no significa todo el mundo, ¿cómo puedo explicarlo? Ok. Permítame su Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo
Y ese es un versículo clave, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si dividimos, si analizamos cada una de esas palabras, explica perfectamente la salvación, la expiación limitada. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo de tal manera amó Dios a cada persona que vive en el mundo. Eso sería universal. Sino gentes de todo el mundo. Gente de la raza, de toda la raza humana, significa de todas las partes del mundo, sin distinción de raza, ni de color, ni de nada, al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel ya excluye a todos, sino parte del conjunto universal. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero la pregunta es, ¿quién puede creer? Y la respuesta, de acuerdo con Juan 6:44, dice, ¿quién puede creer? Ninguno. Nadie puede, no es que no quiera, es que no puede creer a mí, al menos la condición esencial es que el Padre lo traiga. Y luego el pastor Sugel explicó tan bello, no sé si ustedes lo captaron, el versículo 6:37, ¿sí? Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y luego en el versículo 10, en el capítulo 17, explica bien claro de los labios de Cristo, no de los labios de Pablo, aunque toda la Biblia es igual, no importa quién lo diga, ¿sí? Pero dice, el mismo Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda la carne, me ha dado potestad sobre toda la carne, todos, sobre todos, para que dé vida eterna, no a todos, sino a todos los que me diste. Sí, es parte del conjunto universal. Luego, el pastor mencionó fácilmente 7 veces la explicación que Cristo da, que solamente vino a salvar los que son del Padre. Tuyos eran y tú me los diste, ¿sí? Y ahora que me los diste, no voy a perder a nadie. ¿A cuántos de nadie? ¿A qué parte del conjunto de nadie Él va a perder? A nadie. ¿Sí? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero los que creen son aquellos que el Padre le ha dado. Jesucristo, el Señor Jesucristo, en el capítulo 12 de Juan, versículo 35 en adelante, está enseñando. Y dice, llega esta parte donde dice, a pesar de que hacía tantos milagros y enseñaba también, algunos no creían. Y pregunta en la misma Biblia, ¿por qué no creían? No podían creer porque para que se cumpliera lo que dice Isaías. Yo les tapé los oídos y les cerré el entendimiento para que no puedan creer y se salven. Entonces, las mismas parábolas. Las parábolas era para explicar un poco más claro la salvación. No, era para que no entendieran. O sea que bajo ese principio podemos ver claramente que mundo, realmente, cada una de esas palabras tiene muchos significados
Y el mundo, en teología, tiene más de 10 significados distintos. Ok, ya terminé. Pastor Sugel, ¿la evangelización se reduce solo a un buen testimonio o es necesario predicar verbalmente donde quiera que me encuentre? Hermanos, esto lo voy a decir bien categóricamente. La evangelización requiere de palabras. Donde no hay palabras, no hubo evangelización. Un buen testimonio respalda la predicación. Un buen testimonio puede incluso motivar la predicación. Cuando Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que Pedro está diciendo es, primera de Pedro 3:15, si tú santificas al Señor en tu corazón, vas a provocar preguntas. Así que estad siempre preparados para responderla. Pero donde no hay palabras, no hay evangelización. Hay un dicho muy famoso que se le atribuye a San Francisco de Asís, que él decía, predica y cuando sea necesario hazlo con palabras. Yo no estoy para nada de acuerdo con ese dicho. Eso no es bíblico. Tú tienes que explicarle ciertas cosas al pecador para que pueda entender el evangelio. Tienes que explicarle su condición de pecado, las consecuencias del pecado, lo que Cristo hizo para salvar a pecadores y lo que el evangelio demanda, arrepentimiento y fe. Si tú no explicaste eso, tú no evangelizaste. Ok. Dice Fue aquí, corto. Otra pregunta más. Dice, si una iglesia está buscando un pastor, ¿qué características tiene que ver en él para no errar en elegirlo? Breve, 1 Timoteo 3, 1 al 10 y Tito 1, 5 al 9, ya. Respondido. Siga. La otra. Digo 1 al 7, 1 al 7. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Déjeme ver un momentito. Aquí. Estoy tratando de... Busca todas las que se respondan así. Así es. Creo que aquí tenía una. Dice... Perdón. No, esa pregunta es importante. Déjeme decir algo. Si toman 1 Timoteo capítulo 3, se van a dar cuenta de varias cosas. Y claro, Tito apoya 1 Timoteo 3. El que anhela obispado, buena obra desea. Si lo primero es, la persona debe anhelarlo. ¿Y qué es lo que debe anhelar? ¿El puesto del pastor? No, la obra. Buena obra desea, pastorear almas. Pero eso no es suficiente, porque dice es necesario. Y la palabra necesario allí es la misma palabra griega que se usa en Juan capítulo 3, cuando dices, os es necesario nacer de nuevo. Así que así como es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, es necesario tener las cualificaciones de 1 Timoteo 3 para entrar en el ministerio. Pero si ustedes ven esas cualificaciones, se van a dar cuenta que a lo que Pablo apunta es a un carácter. Hay una sola cualificación que apunta hacia los dones, que es ser apto para enseñar. El pastor debe ser apto para enseñar. Hay dones más excelentes que otros, pero él debe ser capaz de entender las escrituras y explicarla de tal manera que la iglesia la entienda y entienda qué debe hacer con lo que se predicó. Eso es ser apto para enseñar. Pero el énfasis del texto es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al olvido, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿De qué está hablando Pablo? Del carácter del hombre. Y luego dice que tenga debe ser competente en el manejo de su hogar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Dice que no debe ser un neófito, debe ser una persona con cierto grado de madurez y que debe tener buen testimonio de los de afuera. Entonces, ahí está el cuadro. Nadie es perfecto. Ninguno de los hombres que estamos aquí somos perfectos. Pero ese es el perfil de un pastor, el que está allí en ese texto. Entonces, busquen a un hombre así.
busquen el carácter de ese hombre. Una última pregunta, y es también para el pastor Mechelen. Dice, estoy seguro de que aquí hay muchos creyentes que recientemente han abrazado las doctrinas de la gracia. El asunto del libre albedrío ha sido enormemente expuesto desde muchos púlpitos. ¿Cómo explicarles este concepto a la luz de la palabra de Dios? Ok. La expresión libre albedrío es problemática porque en el tiempo de Lutero y de Calvino, pero voy a citar a Lutero de manera particular, la expresión libre albedrío significaba una cosa. 100 años después, cuando vinieron las grandes confesiones de fe, como la Confesión de Fe de Westminster, la expresión libre albedrío significaba otra cosa. En el tiempo de Lutero, la expresión libre albedrío se usaba mayormente para hablar de esa supuesta capacidad que el hombre tiene naturalmente para escoger lo bueno. Cuando Erasmo de Rotterdam escribe su libro acerca del libre albedrío, lo que Erasmo estaba defendiendo era ese concepto de que la caída no dañó completamente al hombre y por lo tanto el hombre podía naturalmente inclinarse hacia lo bueno y aceptar a Dios. Ahí es que Martín Lutero escribe uno de sus más importantes contribuciones a la Reforma, que fue el de servo arbitrio, o sea, el albedrío libre, un esclavo. Se dice el albedrío del hombre es un esclavo. Todo hombre hace lo que quiere hacer y el pecador solo quiere pecar. Hasta cuando el pecador deja de pecar, lo hace por una motivación pecaminosa. Porque él no deja de pecar para la gloria de Dios. Un hombre puede no visitar prostíbulos porque no quiere que le peguen una enfermedad o porque no quiere que su nombre sea deshonrado. Él está protegiendo su reputación. Él no lo está haciendo por temor de Dios. Así que el impío peca hasta cuando respira. Sí, cada respiración del inconverso es un pecado. Porque el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y nadie hace eso ni por un segundo. Así que Dios mantiene la vida del impío para que viva para su gloria, pero él vive para la suya. Así que cada vez que él respira, peca. Porque él respira para su gloria. Ahora bien, pasan los años y ya para el 1644, que fue cuando se comenzaron a reunir para escribir la Confesión de Fe de Westminster, la expresión libre albedrío lo que significaba era responsabilidad moral. Entonces, ¿tiene el hombre libre albedrío en el sentido en que lo usaba Erasmo? No, el hombre es un esclavo del pecado y no quiere venir a Dios. Romanos capítulo 3 es muy claro, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿tiene el hombre responsabilidad moral? Sí. En ese sentido, la Confesión de Fe de Westminster, que es completamente calvinista, dice claramente que Dios no forza el libre albedrío del hombre para traerlo a Cristo. Dios no forza el libre albedrío. Eso dice la Confesión de Fe de Westminster. En el sentido de que el hombre, en su responsabilidad moral, cree y se arrepiente. Pero porque ya Dios hizo una obra previa de regeneración para que pueda creer. Entonces, depende de cómo estemos usando la expresión libre albedrío. Ahora, hoy día, generalmente cuando se habla de libre albedrío, se habla en el sentido de nuevo de la controversia entre Erasmo y Lutero. Generalmente. Y por eso debemos ser enfáticos en decir, ningún hombre puede por su propia naturaleza inclinarse hacia Dios. Nadie puede hacer eso porque somos esclavos del pecado, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no somos títeres, no somos robots, somos seres humanos, que cuando tomamos una decisión, es una decisión de nuestra voluntad. Pero ¿qué pasa si nuestra voluntad ya está dañada? Que la decisión va a ser mala. En otras palabras, el impío siempre hace lo que le da la gana. El problema es que lo único que le da la gana es pecar. A él siempre le da la gana pecar.
Ese es el problema. También, normalmente, esa pregunta la hacen, ¿creó Dios al hombre con voluntad libre de decidir entre lo bueno y lo malo? Y la verdad es sí. Claro. Dios creó al hombre con libre voluntad, pero luego podía escoger entre lo bueno y lo malo. El hombre escogió lo malo. Dios le prometió que si escogía lo malo, iba a morir. Y murió espiritualmente y también murió materialmente porque sus células comenzaron a envejecer. Claro. Entonces, una vez que pecó, quedó muerto y perdió su libre voluntad. Su única voluntad que tenía era para hacer varios niveles de maldad. ¿Sí? O sea, hay malo y hay malísimo. Correcto, varios niveles. Bueno, esa es otra pregunta. Cuidado. No le contesto porque los teólogos son peligrosos. Una palabra, son peores que abogados. Ahora, cuando Dios regenera a alguien por el trabajo del Espíritu Santo, lo lleva a Cristo porque el Padre lo trae, la persona regenerada recupera su libre voluntad. Claro. De obedecer a Dios o de no obedecer a Dios. Por eso es que vamos a seguir pecando. Pero esta vez, cuando pecamos, sentimos el poder de Dios en nosotros que nos afecta en nuestra decisión y nos lleva al arrepentimiento. O sea que seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Cuando un pecador se arrepiente y se convierte, ese es el primer acto libre que él hace en su vida. San Agustín, Agustín de Hipona, él lo decía de una manera muy fácil de recordar. Él decía, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos podían no pecar. Posse non peccare. Luego de la caída ya no podían no pecar. Non posse non peccare. Cuando uno se convierte, puede no pecar. Posse non peccare. Pero peca. Pero pudiera no pecar. Pero cuando estemos en el cielo, ya no podremos pecar. Non posse peccare. Entonces, en el cielo nosotros vamos a estar mejor que Adán. Porque Adán posse peccare, podía pecar. En el cielo ya no posse peccare, ya no se puede pecar. Y si recuerdan eso, recuerden, posse peccare, non posse non peccare. Y todo lo demás. Y como el pastor Michelin quería agarrarme con una terminología, ahora es mi tiempo de la revancha. ¿Saben una cosa? La venganza. Él nunca se convirtió. Dios lo convirtió. Bien. Entonces, pues damos gracias a Dios y ya que los tenemos aquí presentes en nombre de todos las personas que estamos aquí, especialmente de la Iglesia Bautista de la Gracia, queremos agradecerles a ustedes por haber aceptado la invitación y la participación en este evento que es tan importante, no solo para nuestra iglesia, sino seguramente para nuestra ciudad, para nuestro estado y para nuestra nación. Así que desde el corazón les damos muchas gracias y que el Señor los siga usando como lo ha venido haciendo hasta el momento. Esperamos contar con futuras participaciones de ustedes. Desde ya están invitados para un próximo evento. Gracias. Gracias.